Hola a todos, ¿cómo están? Primero de todo, pues muchísimas gracias por sumarse. Espero que todos nos escuchen bien. Bueno, me presento rápidamente. Soy Yannick, EMEA Business Development Lead para Focus Nights. Estaremos haciendo un webinar conjunto con Pepe Yotoro, CEO y cofundador de Focus Nights, y Eric, que es Business Development Lead de Focus Nights en Latam. Y hola Mariana, saludos a todos. Y bueno, esto surgió un poquito, la idea de hacer este webinar de compartir más o menos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de haber trabajado con diferentes tipos de organizaciones en los últimos años y de los aprendizajes que hemos tenido de simplemente hablar del fracaso en diferentes ambientes. Entonces, bueno, agradecerles de nuevo su participación. Espero que lo disfruten mucho y creo que ya podemos arrancar. Pues, Focus Nights. ¿Puedes pasar la slide, Eric, por favor? Pues, ¿qué es Focus Nights? Focus Nights es un movimiento global dedicado a hablar sobre el fracaso empresarial y profesional. Y a mí me gusta mucho explicar qué es Focus Nights con esta imagen, ¿no? Al principio vemos cómo nuestras vidas profesionales se proyectan, lo que todas las empresas a nivel global quieren proyectar y lo que se espera de cada uno de los trabajadores en sus empresas. Sin embargo, en muchísimas situaciones, la realidad es como la que vemos en esta segunda imagen, ¿no? No todo sale siempre perfectamente. Es muy común tener situaciones como la que vemos en la segunda imagen. Sin embargo, hay muy pocos espacios donde podamos hablar de este tipo de fracasos y en Focus Nights nos gusta centrarnos en este tipo de historias, en esas que normalmente no se cuentan en público y las que suelen tener un poquito menos de glamour. Y para resumir la historia de cómo empezó esta loca idea, pues estaban los 5 cofundadores, Charlie, Luis, Leti, Pepe y Julio, estaban tomando unos mezcales. Pues se dice que las mejores historias empiezan con unos tragos y en algunas ocasiones las peores historias. Entonces estaban ellos haciendo esos mezcales y se volvieron un poquito vulnerables, quizá por el efecto del alcohol, y comenzaron a compartir sus historias de fracaso profesional y empresarial. Y se dieron cuenta de que a pesar de que eran muy buenos amigos, no tenían ni idea de que todos ellos habían fracasado en algún negocio, en alguna empresa o en sus vidas profesionales. Y les pareció bastante extraño, pero mágico y liberador a la misma vez. Entonces decidieron replicar este tipo de conversación franca, natural, transparente que tuvieron, pero enfrente a una audiencia donde 3 oradores se pudieran subir a un escenario, compartir un fracaso que tuvieron en sus vidas profesionales utilizando 10 imágenes y 7 minutos. Y decidieron que el nombre idóneo debería ser Focus Nights. Quedaron al día siguiente para ver si era una buena idea o si era el mezcal que estaba hablando por ellos y pues todos estuvieron de acuerdo de que sonaba tan bien o incluso mejor que la noche anterior. Entonces decidieron hacer la primera Focus Night en Ciudad de México en septiembre de 2012. Y poquito a poco se nos fueron acercando diferentes ciudades preguntando si podíamos replicar este formato en una diferente locación, hasta que Focus Nights se convirtió en un movimiento que actualmente está presente en más de 300 ciudades en más de 90 países de todo el mundo. Hasta que alguien nos preguntó, oye, ustedes que saben tanto sobre fracaso profesional y empresarial, ¿podrían decirnos cuáles son las causas más comunes del fracaso empresarial en México, por ejemplo? Y la verdad es que no teníamos ni idea y nos da un poquito de vergüenza incluso haber pasado tantas noches escuchando historias de fracasos, haber bebido tantas botellas de cerveza y no tener una respuesta empírica que pudiera responder a la pregunta que nos hicieron. Entonces decidimos investigar las 5 razones más comunes del fracaso empresarial en México y las publicamos en un libro. Pero antes de eso lo que teníamos eran nociones, ¿no?
escuchábamos muchísimo historias de personas que fracasaban porque no firmaban contratos y pues dejaban que su socio partner se llevara la empresa y sin tener nada atado legalmente, o de firmar contratos sin leer la letra pequeña. Después era muy común también escuchar historias de personas que lanzaban demasiado temprano cuando su producto o servicio no estaban listos para el mercado y tenían que comprometerse a un deadline por temas de budget y se pegaban un madrazo contra el suelo como esta mujer. Y también era muy común, y lo sigue siendo a día de hoy, escuchar problemas entre socios y entre equipos, ¿no? Sin embargo, como les decía antes, estas eran nociones y no una respuesta empírica, por lo que decidimos llevar a cabo esta investigación con una serie de aliados y decidimos publicarla en un libro. Se llamaba The Fuck Up Book, en español el libro del fracaso, y la verdad que fue un éxito, mayormente porque era gratuito, entonces nos sacamos las copias bastante rápido, pero también sabemos que fue un éxito porque le llamó la atención a diferentes tipos de organizaciones, a incubadoras de negocios, a gobiernos, a aceleradoras, a bancos de desarrollo, etcétera, y nos replicaron si podíamos, nos preguntó si podíamos replicar este tipo de estudio, pero en un diferente país, en un diferente ambiente, enfocado en una industria o en un género en particular. Y así comenzamos a hacer este tipo de investigaciones bajo demanda, y es así como se fundó el Failure Institute, como el brazo de investigación de Fuck Up Nights. Y aquí tenemos uno de nuestros, solo para que tengan un poquito de contexto de qué tipo de investigaciones hemos desarrollado. Este es uno de nuestros últimos proyectos, que fue estudiar el impacto de las competencias digitales del emprendimiento en México, que es un proyecto que hicimos para Facebook. Este era un reporte bastante extenso, pero hay un finding que a mí me parece muy interesante, que es una de las preguntas que se le hizo a los encuestados, que era: ¿intentaste vender tu producto online? Que tan solo un 9% contestaron que sí y que les fue muy bien, mientras que había un 46% que lo intentaron y que les dio pocos resultados, o un 27% que no tenían ni idea de cómo hacerlo, y un 16% que lo intentó y falló. Es decir, Facebook siempre había estado mirando cómo su producto tenía calidad y asegurarse de que su producto no fracasara, pero no cómo fracasaban sus clientes en utilizar su producto. Entonces, esto nos dio un insight bastante interesante y también un dato bastante interesante para Facebook. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Puedes pasar al siguiente slide, por favor, Eric? Pues hemos aprendido que el fracaso es universal, ¿no? Es un aprendizaje bastante sencillo, pero muy importante de entender y tan pronto sea posible. Shit happens, como podemos decir muchos, no importa qué tanto intentes evitar el fracaso, va a suceder sí o sí. De hecho, fracasamos desde que nacemos, cuando aprendemos a caminar, cuando queremos aprender a comer, a socializar, a reír, a jugar. Sin embargo, nacimos resilientes, simplemente volvemos a intentarlo de nuevo. Y el tema de la resiliencia es algo muy importante, ya no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, porque el fracaso nos hace resilientes, siempre y cuando se adopte un growth mindset, ¿no? Está esta psicóloga que se llamaba Carol Dweck, que es de Stanford, que se inventó estos dos conceptos, growth mindset y fixed mindset, haciendo experimentos con niños. Se dio cuenta de que según qué situaciones complicadas, la gente adoptaba o bien una mentalidad de crecimiento o bien una mentalidad fija. Las personas con un growth mindset son aquellas personas que creen que nacen con ciertas habilidades, pero que si trabajan suficientemente duro y si tienen una mentalidad abierta pueden llegar a desarrollar nuevas habilidades o incluso a mejorar esas habilidades que ya poseen. Estas personas ven el feedback de una manera constructiva, les gusta salir de su zona de confort para tener un challenge, algo diferente que hacer, y creen que después de cada error pueden aprender algo nuevo. Mientras que las personas con un fixed mindset, del mismo modo que con un growth mindset, sienten que nacen con ciertas habilidades ya innatas, pero no importa para ellos qué tanto intenten mejorar esas habilidades o obtener nuevas, no lo van a conseguir porque sienten que son fijas. Estas personas no les gusta nada salir de su zona de confort, intentan simplemente ceñirse a hacer en lo que creen que son buenos, y cuando fracasan
sienten bastante desconsolación y bastante frustración. Son muy poco tolerantes a la frustración, especialmente si están fracasando, fallando en algo en lo que se creen que tienen ciertas habilidades. Y hay evidencia neuronal de que el cerebro crea mejores conexiones cuando salimos de nuestras zonas de confort y afrontamos los fracasos con un growth mindset. Entonces, esta psicóloga, Carol Dweck, hizo un pequeño experimento en una clase de alumnos, me parece que era del Bronx o de Harlem, no recuerdo muy bien ahora, donde pues no tenían un buen performance, sacaban bastantes malas notas, y lo que hizo Carol Dweck fue dividir este grupo en dos, y a la mitad de los alumnos les explicó cómo funcionaba el Growth Mindset, les explicó que si salían de su zona de confort y que si tenían motivación para afrontar los challenges, que podían ser más inteligentes y que de hecho su cerebro hacía mejores conexiones. Mientras que a la otra mitad de la clase no les dijo prácticamente nada, simplemente siguió con la temática que venían teniendo. Y los resultados fueron bastante sorprendentes porque gradualmente a lo largo del año los alumnos que habían tenido un conocimiento sobre el Growth Mindset comenzaron a mejorar y mejorar y mejorar en sus notas, mientras que los alumnos que no habían tenido esta educación sobre el Growth Mindset siguieron empeorando sus notas a lo largo del año. Es más, uno de estos alumnos, este grupo de alumnos fue, me parece que campeón de una competición de matemáticas a nivel nacional en Estados Unidos. Y esto que pasa de que nos venimos abajo cuando no conseguimos lograr algo, cuando hay alguna situación que presenta dificultades, es porque desde nuestra educación y hasta en nuestras vidas profesionales estamos acostumbrados a que se nos premien por los logros. Por ejemplo, obtener nuestro título universitario, obtener nuestro PhD, ser aceptados en la universidad, llegar a nuestros KPIs de ventas, llegar a nuestros objetivos de marketing, etc. Sin embargo, es muy raro cuando se da una situación donde estemos premiando el proceso, ¿no? Lo que nuestras madres siempre dicen, voy a abrir un poquito aquí que está un poco oscuro, lo que nuestras madres siempre nos dicen de que lo importante es participar, pues la verdad que no se dan a cabo estas situaciones en nuestros entornos profesionales muy a menudo. Y se ha demostrado que premiando el proceso en lugar de los logros se genera mejor engagement con las tareas en las que estamos dedicados a hacer, se genera más perseverancia y mejor estrategia, que por ende resultan mejores logros y en mejor satisfacción personal. Y esta slide viene un poco haciendo referencia a que por esto mismo que estamos premiando los logros, estamos en constante búsqueda. Y nos gusta esta frase de no intentes hacer feliz a todo el mundo porque no eres tequila. Lo mismo pasa en el mundo personal, no vas a conseguir hacer feliz a todo el mundo, simplemente dedícate a hacer las cosas como deben estar hechas y ya obtendremos los resultados y depende de cómo estén los resultados, sistematizar esos aprendizajes y compartirlos o no. Y una característica muy interesante del fracaso es que distorsiona nuestras percepciones. Y se hizo un experimento donde se les solicitó a diferentes personas en un campo de fútbol americano sin marcas a chutar este balón y a meter una portería. Y después se les preguntó a estas personas cuán lejos estaba la portería y qué tan alta estaba. Entonces, para la sorpresa de los investigadores, las personas que fallaron estimaban que la portería estaba más lejana y más alta de lo que realmente estaba. Es decir, el fracaso directamente distorsiona las percepciones que tenemos de nuestros propios objetivos, los hace parecer más lejanos, más inalcanzables, más complicados de ejecutar. Y esto es incluso peor porque el fracaso no solo distorsiona las percepciones que tenemos de nuestros propios objetivos, sino de nuestras propias habilidades. Del mismo modo que nos hace una percepción falsa de qué tan lejos están nuestros objetivos, hace que creamos que nuestras habilidades son peores de lo que realmente son, que somos menos inteligentes de lo que realmente somos o que no somos válidos para la tarea que estamos ejecutando. Y conocer esto y controlarlo es muy importante porque es bastante sencillo que desencadena en lo que se llama el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es aquel sentimiento de que no merecemos nuestros logros y de que nuestras
habilidades son falsas. Y se ha detectado que hay más del 70% de las personas en el mundo que ha experimentado alguna vez en su vida el síndrome del impostor en sus entornos profesionales. Y de hecho hay diferentes tipos de síndrome impostor, es algo bastante más común de lo que nos pensamos. Y puede ser el perfil, me parece que hay 5 perfiles diferentes, pero puede ser el perfeccionista, que no puede entregar algo, que incluso se comprometería a no entregarlo en el deadline si cree que no está perfecto, o puede ser el tipo de perfil que no sabe, que no se atreve a delegar, ¿no? Y esto prácticamente desaparece en empresas donde se trabaja bajo ambientes de seguridad psicológica. En un estudio, Google quiso identificar qué factor común o qué común denominador tenían todos sus equipos de alto rendimiento, para replicarlos, obviamente, ¿no? Y querían saber si era un tema cultural, si era un tema de estudios, si era un tema de edad, de género, etcétera. Y al final del estudio, los resultados arrojaron que los equipos de alto rendimiento de Google compartían que en todos ellos se trabajaba en un espacio de seguridad psicológica. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en un ambiente de peligro psicológico, donde hay miedo de admitir errores, donde hay una cultura de culpar a otros, donde queremos quitarnos el peso de encima lo antes posible porque no podemos cargar las culpas de haber hecho algo mal. La gente en estos ambientes es menos propensa a compartir diferentes puntos de vista por el miedo a que le señalen. Y esto crea un efecto denominado el efecto del conocimiento común, que básicamente quiere decir que todos los integrantes de la empresa están obligados a pensar de la misma manera, lo que supone ponerle el freno de mano a la innovación y a la creatividad. Sin embargo, en los espacios de seguridad psicológica hay confort a la hora de admitir errores. Nadie está culpando a otros, nadie señala a otros. Esto hace que se generen mecanismos y sistemas de sistematizar los aprendizajes que vienen de los fracasos y de los errores. La gente los comparte abiertamente para que otros puedan aprender de ellos y incluso para recibir ayuda. Todo el mundo se siente muy seguro de compartir diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, por muy mala que sea, por muy mala que pueda parecer, lo que llega a mejor innovación, mejor estrategia y mejor toma de decisiones. Y esto solo funciona en espacios donde se trabaja con vulnerabilidad. Y vulnerabilidad existe en cada uno de nosotros, en todas las empresas del mundo. Sin embargo, el miedo a mostrarnos vulnerables es enorme. Cuando a mí me preguntan por qué crees que Focus Nights es exitoso, por qué crees que tiene un crecimiento tan rápido, pues para mí son dos cosas. Una, el nombre, que muchas veces tenemos que evitar o que montar estrategias porque está prohibido en bastantes lugares, como en anuncios en Facebook, Google, etcétera. Pero no solo es el nombre, sino que en cualquiera de nuestros eventos, ya sean eventos abiertos al público o en eventos corporativos, se genera un ambiente donde las personas pueden ser vulnerables, donde pueden mostrarse vulnerables, lo que genera mejor empatía, mejor conexión y lo que es más importante, las personas que están en ambientes de vulnerabilidad se pueden sentir ellos mismos, se pueden sentir seres humanos. Y es bastante común que se nos olvide que somos seres humanos en nuestros entornos profesionales, que podemos tener una vida personal paralela a la vida laboral y que no siempre vamos a estar 100% enfocados en nuestro trabajo, ¿no? Un ejemplo que aquí me encanta es, hicimos un evento para los country managers de una multinacional farmacéutica de las más grandes del mundo y uno de los country managers de un país en Latinoamérica estaba teniendo una situación familiar muy delicada, tenía un hijo enfermo, tenía un diagnosis de síndrome de Asperger, lo que conllevó a una depresión. Y al mismo lado, por temas de corrupción, esta farmacéutica había perdido la licencia de vender sus productos en muchísimos de los puntos de venta,
lo que conllevaba a estar al borde de una de las pérdidas más grandes de la historia de ese país en esa empresa. Por el tema de no poder, el tema de poder sentirse cómodo a la hora de pedir ayuda, a la hora de decir, mira, tengo en fuego mi vida personal y tengo en fuego mi vida profesional, necesito que compartan diferentes puntos de vista que nunca ha sucedido. El tema de romper con nuestra máscara profesional, quitárnosla y decir, necesito ayuda, fue lo que ayudó a que se formara una estrategia de rescate para salvar los números y también para apoyar a estas personas a esta persona en particular en un momento complicado de su vida. Y si hubiéramos podido tomar esa decisión, si hubieran podido tomar esa decisión en menor plazo, si hubiera habido un ambiente de seguridad psicológica donde este tipo de conversaciones fueran válidas, pues hubiéramos reaccionado de manera más rápida, evitando pues pérdidas millonarias. Muchas gracias, Yannick. Bueno, ahora queremos compartirle un par de aprendizajes y insights que hemos tenido a lo largo de este camino trabajando con algunas empresas, de muchos valores que se han reforzado, que hemos visto que es muy de la mano con lo que dijo Yannick, con 3 historias muy sencillitas. Una fue de un partner de tecnología, una empresa gigantesca, en la que estábamos en la reunión del board member contando como algunos fuck-ups y preparando las historias, y estaba un chico venezolano que hace 3 meses había parado como 3 granjas impactando a clientes mayores como hospitales. Fue toda una locura, y comentó todo su pasaje después de estos 3 meses, como que había sido realmente una historia de terror para él en cuestiones personales. Lo bajaron como 3 niveles, desde hijos hasta familia, esposa, todo le había afectado mucho, y como también la situación económica le había pegado a un nivel de vida que tenía. Y todo esto lo compartió desde un lugar muy de vulnerabilidad, como decía Yannick, y también muy auténtico, y sin buscar como nada más que compartir esta historia y ser muy, muy honesto, muy abierto. Entonces, al finalizar esta reunión, el director le dijo, oye, independientemente de las consecuencias laborales del error que tuvimos, esto no puede estar pasando en la empresa, ¿no? Tú no debes de estar teniendo esta situación tan adversa sin que nosotros no te apoyemos. Entonces, aquí es donde nos dimos cuenta cómo esta autenticidad genuina de él condujo a una empatía de todo su equipo para, pues, apoyarlo, ¿no? Entonces, esto no hubiera pasado si hubiera dicho como, no, todo está bien, lo estoy arreglando, ya va a salir mejor, y ocultar, ¿no? Como toda esta situación difícil. Eh, Otra es acerca de tener como las conversaciones difíciles que tanto nos gusta y promovemos aquí en Focus Nights. Estábamos en una empresa de seguros sudamericana, acá en México, y igual estábamos preparando la historia y estaba el vicepresidente de Product y vicepresidente de Finanzas, y estaban desarrollando, ¿no? Como haciendo un poquito el post-mortem del proyecto de 40 millones de dólares que echó a perder. Y a medida que el vicepresidente de producto le estaba comentando al de finanzas todo lo que había pasado, todo el journey que había tenido de decisiones que tuvo que tomar sin tanta información, sin tantos recursos, el vicepresidente de finanzas se quedó como pues, un poco atónito, así de, si tú me hubieras dicho toda esta información que me estás compartiendo ahorita, la estrategia hubiera sido muy diferente, ¿no? O sea, hubiéramos habilitado más presupuesto, qué sé yo, hubiéramos construido algo muy diferente, y esto pudo haber sido un pivoteo, y en ese momento ya estábamos hablando de un fracaso de muchos millones de pesos, ¿no? Entonces, creemos que una comunicación abierta y oportuna puede anticipar muchas cuestiones, ¿no? No debe ser complicado tener estas conversaciones difíciles, porque nos pueden ahorrar muchas, muchas cosas, ¿no? Y la tercera historia es acerca, igual, una empresa de retail, de estas mundiales. Nos contó un chavo cómo, bueno, para no hacerles el cuento largo, quema una fábrica y haciendo después, contando ya su fuck up en otra empresa,
dijo cómo este error que tuvo gigantesco, porque acababa de llegar de Venezuela 3 meses, estaba construyendo una vida y lejos de sacar un muy buen proyecto, pues tienes como ahora un -1000, ¿no? Entonces, en esta empresa nueva era el máster de seguridad industrial, ¿no? Y todos no daban crédito de lo que estaba pasando. Decían cómo esta persona que es un genio en esto pudo haber hecho esto. Y él les dijo que asumir esa responsabilidad de ese error puntual en ese momento lo llevó a mejorar indiscutiblemente, ¿no? O sea, todo, cuando tienes esta responsabilidad de lo que acabas de hacer, te permites empezar a hacer cambios, ¿no? Cuando le dejas toda la cuestión a el gobierno, a la economía, a mi compañero, pues todo se ve desde la culpa y es muy difícil aprender cuando no piensas que puedes estar equivocado, ¿no? Esta historia va mucho de la mano, como les comentaba, que al final si uno no puede vencer el ego, nunca vamos a empezar a construir soluciones. Y también lo que se vio fue que en todos otros lados, cuando él estaba contando esta historia, eh, por ejemplo, el de Finance dijo, seguramente yo pude haber hecho algo más, seguramente el de Comercial pudo no haber empujado el proyecto para que tuviera que haber salido el lunes, y cada uno empezó a asumir su responsabilidad del pastel, porque él se abrió y dijo, esta fue mi error, esto hice mal, y cada uno empezó a tomar las cartas en el asunto, y ya no se vio el error desde culpar y echar responsabilidades ajenas, sino cada quien construir, ¿no? Bueno. Hola a todos, todas, soy Pepe Villatoro y soy uno de los cofundadores de Focus Nights. Se volvió vulnerable y dentro de lo que hemos aprendido de todo esto que nos comparten Yannick y Eric, trabajando con más de 200 ya aliados en decenas de países, dentro de los cuales pues, están muchos de los corporativos más grandes del mundo, gobiernos, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que lo que empezó como una conversación de borrachera se puede convertir en una cultura de trabajo que verdaderamente cambie las perspectivas y sea un lugar sano, divertido, incluso bonito para trabajar. Dentro de todo lo que hemos venido trabajando en estos últimos años con corporativos, muchas veces nos dicen, oye, yo quiero que mis equipos sean más como Focus Nights, que sean más innovadores, más veloces, más fulfilled, ¿no? Y con ello productivos. Y quiero trabajar un poco más como startup, aunque sea empezando solo con ciertos equipos dentro de un gran corporativo. Y entonces para nosotros el reto se convierte en que empezamos a crecer un montón con esta organización que nace como hobby, pero se convierte en un monstruo que hoy operamos en más de 92 países específicamente y en 320 ciudades. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si la gente nos está diciendo que quieren adoptar estas dinámicas de trabajo y estas experiencias que nosotros tenemos como eventos, talleres, conferencias, nosotros también tenemos que liderar con el ejemplo. ¿Cómo podemos crear una cultura donde las personas puedan ser ellas mismas? Y así lo resumimos. Podríamos decir un montón de cosas. Una cultura donde la gente esté más engaged, donde la gente sea más productiva. Podríamos decir muchas cosas distintas, pero creemos que si tenemos dos características, se cumple todo lo demás. Una es que la gente del equipo en Focus Nights no tengamos que crear una persona falsa. Tristemente sucede mucho en estos paradigmas que nos han puesto del trabajo, que yo soy Pepe y soy X y Y en mi vida personal, pero en mi trabajo soy Z, que tengo que vestirme de manera distinta, que tengo que hablar de manera distinta, pensar cosas que verdaderamente no comparto, etc. Y, y la otra característica es que la gente verdaderamente quiera pertenecer. No que sea un tema de porque necesito un sueldo, porque es lo menos malo que encontré, sino porque verdaderamente estoy alineado o alineada con un propósito. Y dentro de algunas de las prácticas que queremos compartirles hoy, que hemos visto que son a prueba de balas para crear una cultura interna
sana y que permite el crecimiento orgánico, están algunos de estos puntos que les ponemos por aquí y que son los mismos que hemos empezado a compartir con corporativos en todo el mundo, desde los Facebooks, Googles, Unilevers del mundo. Entonces, cada día vamos validando más y más cómo estos puntos hacen que la gente tenga mucho más la camiseta puesta. Uno es a quién contratamos. Y nosotros lo resumimos de manera muy simple, ¿no? Después de pues, cientos y cientos de entrevistas, ya se imaginarán, y de algunos fuck-ups, hemos aprendido algunas características básicas. El equipo se está viendo por aquí, no sé por qué. Una es humildad. Esta capacidad de verdaderamente ponerse la camiseta y entender que somos parte de algo más grande que nosotros. A eso le llamamos humildad. Otra es proactividad. Yo considero que hay personas que tienden a moverse lejos de las cosas, o sea, alejarse de las cosas, y hay otras que se mueven hacia las cosas y hacia los resultados y hacia las posibilidades. Este tipo de proactividad es la que buscamos en las personas del equipo y se refleja en el día a día. Ya se imaginarán cuando una persona, en lugar de quedarse en su zona de confort, va y dice, yo voy a arriesgar, a probar, a intentar liderar con el ejemplo en lugar de protegerme. Otra es estructura y nos referimos a estructura mental. También hemos visto que hay personas que cuando les preguntas, oye, ¿y qué lograste en tu chamba anterior? Te dicen, no, pues vendí un montón. Y hay otras que te dicen, pues crecí 1% mensual las ventas con esta y esta y esta estrategia. Ese tipo de estructura mental, pues es la que buscamos para las personas en el equipo. Que sean mejores que nosotros. A mí me gusta contar que con toda vulnerabilidad y honestidad, que yo no entendía este punto, ¿no? Los estadounidenses, los amigos gringos, lo dicen mucho, contrata gente que sea mejor que tú. Yo pensaba que tenía que ser gente mejor que nosotros en todos los aspectos y decía, pues, ¿cómo encuentras esas personas? Luego me di cuenta de que este punto en realidad se refiere a que sean personas mejores que nosotros en una cosa, al menos una cosa. Es decir, que complementen la cultura y las capacidades del equipo. Y cuando empezamos a verlo desde esta perspectiva, nuestra cultura organizacional y nuestros productos, servicios, posibilidades empezaron a crecer exponencialmente. Y la otra, si se los dijera en inglés, ya que estamos siendo medios pochos, hablando mucho en inglés, les diría people who stand for something. Gente que verdaderamente tiene un set de valores y de intereses personales bien definidos. Hay veces que tienes una entrevista de trabajo y la gente te contesta de manera muy vaga, porque no tiene verdaderamente el gusto por analizar, por entrar a detalle en ciertos temas. En cambio, hay otras personas que te dicen desde el día uno, yo creo en esto, yo hago voluntariado en esto, o activismo en X y Y. Y esos son el tipo de personas que nos gusta sumar a FOCUP, porque complementan la cultura, pero también porque nos sacan de balance, porque nos sacan de nuestra zona de confort como organización, y eso es lo que más nos hace crecer. Yo les contaría a nivel personal, les quiero contar que antes de estar full time en FOCUP, trabajé en otra empresa de Estados Unidos y el gran shock que tuve del pasar un día trabajando en esta empresa de Estados Unidos, trabajar 2 semanas después en FOCUP, fue darme cuenta de que en la empresa anterior la gente no tenía conversaciones profundas. Todo era pues la fiesta y todo era la empresa y eran como conversaciones muy superficiales. Y cuando entré a FOCUP y continuamos creciendo el equipo, me di cuenta de que esa es una característica clave que hace que FOCUP sea una organización mucho más resiliente y con mayor impacto. Punto número 2, diversidad. Y la diversidad nosotros la vemos como en la pregunta, ¿no? Que las personas puedan ser ellas mismas. No hablamos forzosamente de que si es X género, X orientación sexual o X color, sabor, etcétera. Hablamos de que las personas tengamos la libertad y la confianza para ser quien queremos ser. Y esto creo que es una conversación continua cuando se habla de cultura organizacional,
porque te dicen, oye, pues yo tengo como en X corporativo una cuota de diversidad, pero pues ni modo es que le pregunten en la entrevista, oye, ¿y eres gay? Pues no, no va por ahí, ¿no? No es la cultura que quieres crear. Quieres que las personas puedan ser ellas mismas, puntos, sin que tengas que estar preguntando y cuchareando. Entonces, ese es el tipo de diversidad que buscamos. Y por eso es importante que las personas que se sumen al equipo tengan esta plataforma abierta para proyectar sus intereses personales. Ahorita les voy a compartir un poquito más de cómo fomentamos eso. Punto número 3, transparencia. Una de las actividades iniciales que me tocó vivir cuando me sumé de tiempo completo a FOCOP fue desde los archivos, las finanzas, todo, transparentar absolutamente cualquier información para el equipo. Entonces hoy te puedes meter a tu correo personal y ver, por ejemplo, a mí que ahorita me toca ser el director general de la organización, pues ¿qué está haciendo Pepe? ¿Qué hizo esta semana? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son sus resultados? Y así hasta meterte a ver los estados financieros, cualquier información que necesites. Y eso genera un empoderamiento único. La gente, en lugar de poner pretextos o victimizarse, está empoderada para que podamos hacer cualquier cosa que necesitemos hacer o cualquier locura que se nos ocurra hacer. Número 4, tenemos un gusto por tener estructuras de management, de administración con Slack. Y no me refiero a la plataforma de comunicación, me refiero a este concepto que tienen los gringos sobre dejar un poco de tiempo libre. A eso nos referimos con management, con Slack. Que tal vez la carga de trabajo y la definición de un rol no está para que la persona esté trabajando 110% de su tiempo y sus capacidades, sino un 80-85%. A propósito, por diseño. Porque entonces las personas del equipo de FOCOP verdaderamente tienen la capacidad de sentarse en un momento, reflexionar sobre lo que está sucediendo en sus áreas, qué deberían de hacer mejor, qué deberían dejar de hacer, etcétera. Y eso genera una libertad creativa que está comprobadísimo en nuestra historia, que nosotros como cofundadores casi nunca hemos tomado las mejores decisiones, las mejores decisiones estratégicas que han marcado la historia de esta organización han venido de escuchar al equipo y de escuchar a la comunidad en más de 92 países. Y otro punto importante que marca nuestra forma de pensar y de hacer las cosas, es que este concepto de fulfillment, que las personas verdaderamente se sientan completas y llenas estando en FOCOP, tiene que ser complementado con reto. Si estamos en una chamba donde pues ya me la sé toda, o sea, ya no tengo mucho reto, ya no me equivoco y tal, caemos en este marasmo, ¿no? En este momento donde te empiezas a cuestionar de ¿y aquí qué estoy aprendiendo? Y no estoy creciendo como persona, y caes como en un círculo vicioso que no permite tener este fulfillment. Entonces también, dentro de todo este diseño de management, cultura que tenemos, buscamos que siempre todos estemos retados y la dinámica y la visión de FOCOP nos lleve a sacarnos de nuestra zona de confort continuamente. Y para cerrar y pasarles el micrófono para preguntas, quiero también compartirles algunos de nuestros rituales. Porque por un lado está bonito platicarles lo que pensamos, pero creemos también que puede ser muy útil para ustedes, quizás hasta inspirador, que les platiquemos más a detalle cómo lo hacemos en el día a día. Y empiezo por la parte más de alto nivel. La visión y el propósito de FOCOP es crear un mundo o ayudar a crear un mundo donde las personas, cualquier persona, pueda compartir sus fracasos libremente. Imagínense si esto fuera realidad, si un Donald Trump pudiera compartir sus fracasos libremente, si tuviera esa vulnerabilidad. Cambiaría la política, cambiaría la acumulación, la competencia, la extracción que está haciendo casi que nos autoextingamos, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente creemos que el cambio del sistema por completo para generar una vida más inclusiva y con mayor bienestar, tiene que venir del individuo, tiene que venir de ese cambio de chip hacia la vulnerabilidad.
Y para lograr esa visión, generamos metas trimestrales con iniciativas. Nosotros definimos los roles de cada persona como procesos. ¿Cuál es tu operación continua? ¿Cuáles son tus KPIs específicos? Lo que queremos lograr esta semana, este mes, este trimestre. Pero también las iniciativas. Dentro de este Slack, de este tiempo disponible que tenemos para pensar, para vivir, salen muchísimas iniciativas y tenemos capacidad para implementar mejoras, para simplificar, para optimizar. Entonces, cada uno de los roles que tenemos en el equipo de FOCOP, tanto en Europa, en la oficina de Europa, como en México, están definidos como estos son tus procesos y tienes este tiempo para iniciativas que tú tienes que definir porque tú eres el experto de tu rol. 2, reporte semanal y one-on-ones. Esto, pues, se lo copiamos también a amigos gringos con los que hemos colaborado y de los que hemos aprendido mucho. Y se trata de cada viernes, cada uno de nosotros compartimos un reporte semanal a las personas a las que más les puede servir esta información. En mi caso, yo lo envío a toda la organización con resultados, retos y oportunidades. Y en FOCOP fomentamos que este reporte tenga también una carga personal, no solo esta careta de esta persona profesional, ¿no? Sino también en los retos se puede decir, oye, pues yo tuve que, me sucedió la semana pasada, regresé de mis vacaciones, perdimos un vuelo por una falla mecánica en el avión y pues se me hizo un caos toda la agenda. Entonces, a nivel personal, mis vacaciones están impactando, están generando un reto de capacidad para dar los resultados que quiero dar. Entonces, o otro ejemplo muy bonito que me gusta compartir, dentro del concepto de one-on-ones, continuamos con ser pochos, pero nos referimos a estas reuniones uno a uno, donde tal vez manager con team member o persona del equipo con persona del equipo, tenemos sesiones de compartir basadas en estos reportes semanales. Y entonces lo que me sucedió una vez con una persona del equipo es que me dijo, oye Pepe, pues la verdad, mi reto actualmente es que en las últimas semanas, desde que nació mi bebé, bueno, y regresé al trabajo, después del maternity leave, no estoy siendo tan productiva como antes. No estoy encontrando la manera todavía de organizarme bien con mi bebé, ser mamá y mi trabajo en FOCOP. Que cuando se lo platicamos esto a corporativos nos dicen, wow, es increíble que una persona haya tenido la transparencia de decirte eso, un tema tan personal, tan vulnerable, pero eso es justo lo que buscamos dentro de estas dinámicas. Creemos que si se generan ese tipo de conversaciones, FOCOP como organización, con nuestros partners, podemos crear las estructuras para prevenir los fracasos, como bien me decía Eric, o para prevenir pues dificultades mucho mayores o que la persona diga, bueno, yo me voy y renuncio mañana, etcétera, etcétera. Otro concepto importante para nosotros es crecimiento profesional y lo repartimos en dos formas. Una es lo que hacemos como foco para crecimiento profesional, que si la clase de inglés, que si los cursos, que si te pagamos X cosa que quieres aprender en este momento. Y la otra es también que dentro del equipo, por este valor que tenemos de ser 1% mejores cada día, cada semana, entre nosotros mismos nos empezamos a compartir libros, tácticas, estrategias para ser más productivos, herramientas, hacks, etc. Entonces, este crecimiento profesional, a mí me gusta mucho cómo lo resume Yannick, que en sus 4 años que lleva con FOCOP, dice, pues han sido como 5 MBAs de crecimiento estar aquí. Sesiones de retroalimentación, justo tenemos una prontito, y esto se trata de personas en el equipo escogen a una persona a la que sienten que pueden ayudar dándoles una retroalimentación específica. Y lo hacemos con una manera particular donde decimos, esto es lo que creo que estás haciendo muy bien y esto es donde creo que puedes mejorar para lograr que siga más allá. Y es un proceso continuo que tenemos. También tenemos una comida del jueves, donde tratamos de dejar las agendas libres de todos para compartir, platicar, tocar temas personales, conocernos mejor como equipo, y se ha vuelto un ritual muy bonito que creemos también que va muy alineado con nuestra cultura
cultura latina y con que Foco tenga este ADN de pues, organización que nace en México con mucho mezcal y que no solo copiemos lo que otras organizaciones hacen bien o mal, sino que generemos una cultura que verdaderamente se basa en quiénes somos. Tenemos retiros históricamente anuales, ahora semestrales, donde tenemos dinámicas, ya te imaginarán, desde el team building hasta la fiesta, hasta las 3 de la mañana en la playa de Belice, con mucho alcohol, pero sobre todo un espacio donde nos permitimos conocernos más allá. Al tener un equipo remoto, al tener una oficina en Europa, se puede volver un reto el conectar de manera verdaderamente profunda con el equipo. Y usamos estos retiros para lograr esta conexión mucho más allá y también para marcar la estrategia a largo plazo de FOCOP basada en lo que el equipo, los expertos, están viendo de su operación y del mercado. Y luego tenemos una cosa muy particular que nos enorgullece un montón, que son los Fun Fridays. Fun es el acrónimo de FOCOP Nights, entonces tiene doble significado para nosotros. Y es una reunión semanal donde dedicamos 1 hora cada viernes para hablar de cosas que no forzosamente tienen que ver con el trabajo. Incluso últimamente lo hemos hecho a regla, que no tenga que ver con el trabajo. Y por darles algunas ideas de qué temas se han tocado, son voluntarios. Cualquier persona del equipo dice, yo quiero hablar el próximo Fun Friday, y hemos hablado de qué se debería considerar arte, qué no, cuál fue esa decisión que cambió por completo tu vida. Debería haber un límite para el humor, y ya saben que luego los mexicanos tendemos a hacer muchos comentarios cargados hacia género, orientación sexual, lo que sea, y cómo ser más profesionales y cómo tomar tus valores personales para no afectar a la persona de enfrente, balance laboral personal, etc. Por darles una idea de hasta dónde llegan estas conversaciones y esta autenticidad, hubo una vez que Rich nos compartió que pues el tema fue en la muerte, y nos compartió libros y nos compartió reflexiones y filosofía alrededor de la muerte. Y estas reuniones completamente abiertas se han vuelto pues una herramienta particular que nos hace crecer como personas. No, o sea, me gustaría expresarles de alguna manera cuántas veces yo he tenido el ojito Remy, el ojito lloroso en estas conversaciones y reuniones por lo que comparte el equipo, cuántas carcajadas y cuántos temas que nos han marcado y se han convertido parte de la narrativa de lo que somos como equipo y como organización.